Bienvenidos. Este es el repaso de Antropología Social para el primer semestre, la sección E. Durante la unidad 1, las generalidades de la antropología, pudimos hacernos preguntas como ¿qué es la antropología? ¿Para qué me sirve la enfermería? ¿Qué es la antropología social? Entre muchas otras cuestiones que fuimos respondiendo en el transcurso del primer parcial. La antropología es una ciencia social que estudia al ser humano de una forma integral. Recurre a herramientas y conocimientos producidos por las ciencias naturales y las ciencias sociales. La antropología produce conocimiento sobre el humano en diversas esferas, pero siempre como parte de una sociedad. Hablamos un poco de su historia, de cómo fue evolucionando, cómo fue una ciencia partícipe para las ciencias de la salud y cómo ha sido la evolución del hombre en el transcurso de estos años. Vimos que el objeto del estudio de la antropología se centra en el ser humano, las civilizaciones, las costumbres, el arte y sus hábitos en la sociedad. Vimos que la palabra antropología proviene del griego anthropo, que significa hombre, y logos, que significa conocimiento, y que literalmente significaba conocimiento del hombre. Vimos varios campos de la antropología, campos que nos permiten entenderla y estudiarla de otro punto de vista. Vimos que la biología estudia al hombre desde el punto de vista de su flora, su fauna, su ecosistema, todo aquello que lo rodea. La cultura, por todas aquellas costumbres, todos aquellos hábitos, tradiciones que la sociedad y el mismo ser humano se han implementado. Y la arqueología, ciencia que nos ha permitido conocer al hombre desde tiempos remotos. También existen disciplinas que han permitido entender mejor a la antropología y que gracias a ellas se han anudado a las ciencias de la salud. Hablamos un poco de la prehistoria, de la arqueología, la antropología lingüística, la etnohistoria, la paleontología, entre muchas otras disciplinas que intervienen para entender mejor esta ciencia. Dentro de la misma antropología abordamos el tema de la sociología, un aspecto muy importante para nosotros en la enfermería, ya que contamos todos los días con participar con la sociedad en sí. La sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos sociales, sabiendo que estos forman conjuntos de individuos que son agrupados en diversos tipos de asociaciones. Analizan las formas internas de la organización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el sistema. Vimos el objeto de estudio de la sociología, su campo social, su sistema. Vimos que es un método científico para estudiar al hombre y sus relaciones con otras ciencias de la salud. Dentro de la misma sociología pudimos describir a la sociedad dependiendo de su tipo de escritura, según su grupo dominante y según las sociedades comunitarias. Observamos que muchas de ellas se describen por la forma en la que se comunican, su economía o inclusive hasta su tipo de rol social. Vimos que la antropología y la enfermería están estrechamente relacionadas, ya que el estudio, el conocimiento y la comprensión del ser humano es considerado parte del ámbito de la salud. La enfermedad, el bienestar y el dolor físico y psíquico y social pertenecen al hombre. En un contexto sociocultural, en el tiempo y en el espacio, forman una misma rama. Vimos que su relación nos invoca a estudiar al hombre como un ser único y especial sobre el entorno social. Hablamos un poco de la cultura. La cultura es todo aquello que nos rodea, aquello que ha sido transmitido de generación en generación y que nos permite conocernos como seres sociales. La cultura en sí se define
como una parte de las ciencias sociales que existe en un conjunto de la sociedad tanto de manera económica y artística. Hablamos también de las subculturas. El término subcultura se basaba en la sociología y la antropología para definirla como un grupo de personas que es distintivo de comportamientos y creencias que les diferencia dentro de la misma cultura dominante. La subcultura puede formarse a partir de la edad, el grupo étnico o género o mismos miembros de la cultura dominante. Por otro lado, observamos términos como fueron la contracultura, que estas son más que los valores, tendencias y formas sociales opuestas a las establecidas de una sociedad. Esto nos habla de que toda la sociedad tiene una forma distinta de pensar independientemente de la cultura a la que pertenezca. Asimismo, encontramos el término aculturación. Aculturación se refiere al resultado de un proceso en la cultura en una persona o un grupo de ellas, que es adquirida para una nueva misma. El individuo se adapta, es decir, se acultura, incorporando elementos de otra cultura a la propia. Asimismo, observamos un poco acerca del lenguaje escrito. El lenguaje es una manera de comunicarnos entre el ser humano y de pedir, o en su debido caso, dar a conocer y expresar sentimientos, emociones o deseos. Por último, vimos las corrientes del pensamiento, muchas de ellas que nos han ayudado a entender el humano y cómo se ha estratificado en nuestra sociedad. Una de ellas fue el materialismo. El materialismo rige la evolución de la sociedad humana. El materialismo histórico es la aplicación consecuente de los principios materiales, es decir, todo aquello que rodea al ser humano de manera material. El principal integrante de esta corriente fue Marx. Asimismo, pudimos hablar un poco de la ética y la moral dentro de las ciencias sociales, cómo es que intervienen en los actos de la sociedad, asimismo como el culturalismo, cómo es que la cultura nos va formando como una sociedad única y nos permite realizar diferentes funciones dentro de una misma sociedad. Esto fue lo abordado en el primer parcial. Muchas gracias por tu atención.